haría una evasión por $1,5 millones en la comercialización de granos. Algunos dicen que la noticia no sorprendió, y estoy hablando del ámbito político. Es la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de declarar inconstitucional 4 de los artículos que modificaba hasta acá lo que es el Consejo de la Magistratura. Ahí lo hablábamos, ¿no? Principalmente la conformación, la elección popular. Hablamos y también teníamos el testimonio del jefe de gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien decía que la justicia quiere evitar, bajo todo punto de vista, de que el voto popular llegue y sea parte de todo esto. Vamos a hablar sobre este tema con el senador nacional del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, que muy gentilmente nos atiende en esta mañana. Senador, buen día, ¿cómo le va? Soy Rodo Herrera, estoy con Jorge Sicutín. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, por suerte, bien. ¿Lo sorprendió a usted la noticia? Porque algunos dicen, bueno, esto me parece que se esperaba por parte de la Corte. No. Si que uno pudiera suponer que va a suceder no significa que lo espere. Sí. Me sorprende, me sorprende y en una forma horrible, porque nosotros pretendimos hacer funcionar este instituto de la mejor manera. Es un instituto que se introdujo en la Constitución Nacional, en la reforma del 94, en su artículo 114, que viene del derecho europeo, en una constitución hecha a la imagen y semejanza de la Constitución de los Estados Unidos, donde los jueces eligen, las elige el presidente con acuerdo del Senado. Sí. Entonces, ¿cuál es el tema que nosotros buscábamos en este caso? Y bueno, si estamos hablando de democratizar la justicia, lo que tenemos que llegar a concluir es que la mejor forma es que participe la voluntad popular, que es la verdadera dueña del poder político. Bueno, ¿qué es lo que conseguimos negar con este tipo de cosas nosotros? Y cuando aparece una situación de esta característica, lo que se hace es negar la voluntad popular, la participación de la voluntad popular. Nos llama poderosísimamente la atención, porque esta Corte, que nosotros nos jactábamos de decir que una Corte independiente, que se resquebraja ese pensamiento de Néstor Kirchner de tener una Corte independiente, se resquebraja. Cuando se presentaron los dos primeros per saltum, porque estaba Clarín de por medio, con un rigorismo raquítico, los declararon inadmisibles. Ahora esto lo declaran inadmisible y lo que hacen es reaccionar en función de las corporaciones, siempre reaccionando en función de las corporaciones, con lo cual no tenemos una conclusión de la característica que uno espera o aspira en función de defensa de lo popular. La realidad es que nosotros sentíamos o entendíamos con claridad que, como dice el artículo 22, el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Este instituto, que es un instituto político, no entran jueces, ni abogados, ni académicos, ni científicos. Lo que entran son políticos, lo que entran son representantes del pueblo, sean elegidos por el pueblo. Bueno, la Corte eligió que en un gesto aristocrático, que elijan los privilegios, que elijan el voto calificado y no la voluntad popular. Una vergüenza, la verdad que una vergüenza. Senador, ¿cómo va a avanzar el gobierno para intentar a ver si puede quebrar esto? Porque ahora está en la última instancia la Corte Suprema de Justicia, pero ayer escuché, por ejemplo, a la diputada nacional Diana Conti, que decía que se podía llegar a recurrir... No, pero esa no es la tarea nuestra. Mire, la Argentina ya pasó muchos años viendo cómo se le daba la espalda al pueblo. Durante muchos años se le dio la espalda al pueblo. Mi vocación pasa por otro lado. Si en algún momento Hipólito Yrigoyen, para salir de una actitud revolucionaria y con 3 revoluciones en el lomo, como la de 1890, 1812, 1893, conquista una discusión de la característica de decir, denme una nueva ley de mi comicio, que lo que después fue la ley Sáenz Peña, para que puedan votar a partir de los 18 años todos los ciudadanos varones, por lo pronto en aquel momento, y lo conquistó, y después se conquistó el voto femenino, y ya a fines del siglo XIX se conquistó el matrimonio civil, que hoy es una cosa tan común y simple como la más simple del mundo, y después se conquistó el matrimonio igualitario. Sabe cómo se hizo trabajando, luchando y dando la discusión, y el pueblo defendiendo sus derechos, y no permitiendo que tomen decisiones de las características de las que se toman, en las cuales se busca privilegiar a la aristocracia, privilegiar a los que ya tienen privilegio, perjudicar a la voluntad popular, no dejar que elijan a sus representantes a la voluntad popular. Este tipo de situaciones que vamos a seguir trabajando con todas las herramientas que tengamos a la mano hasta conquistar definitivamente, como hicimos con otros tantos derechos que les son intrínsecos a la sociedad, para que puedan votar y elegir ellos por el voto universal y no por votos calificados, como lo ha permitido la Corte en este momento, es concluir con situaciones de esta característica. La Corte ha mirado el 114 nada más, que es el instituto, y no ha prestado ni por casualidad atención al
al espíritu republicano y democrático de la Constitución Nacional en su artículo primero, que es el que habla de la forma de gobierno, el 16, que es el que habla de la igualdad entre todos, no hay discriminación, la del 37, que habla de la voluntad popular, la participación política, y la del 38, que reconocen los partidos políticos a las instituciones fundamentales de la democracia. ¿De qué se asustan? ¿Cómo vamos a asustarnos de que participen para elegir a representantes del pueblo, que la única condición que se les exige que sean políticos, que se elijan por la voluntad popular y no que lo sean elegidos por votos calificados de 300 o 400 personas? Senador, en el voto en disidencia de Eugenio Zaffaroni, que a mi entender es muy interesante lo que plantea, señala que en la reforma constitucional del 94 hubo algunas ambigüedades, algunos puntos poco claros que dejaba respecto al Consejo de la Magistratura, pero que la intención, en ese caso, de esa reforma fue dejarle al poder político la posibilidad de regular, de establecer, de llenar esos vacíos que dejaba esa reforma constitucional. Sin embargo, de pronto acá aparece el Poder Judicial como adjudicándose por encima de los otros dos poderes, del Ejecutivo y del Poder Legislativo, la posibilidad de regular eso. Cuando se hacen reformas a los textos constitucionales, hay dos formas de hacerlo. Una, la de dejar gráfica la expresión y que esa expresión gráfica permita que sea operativo en sí mismo, y otras formas es dejar precisamente al Congreso de la Nación que tome la decisión formal de llevar a la práctica este tipo de conclusiones. El 114 es un ejemplo de ello. No se pusieron de acuerdo, no llegaron a un punto determinado y tuvieron que trabajar en ese sentido, dejárselo al Congreso. Y el Congreso, para que entendamos, ni el Poder Ejecutivo puede nombrarlo, ni el Congreso puede nombrarlo. Lo que sí puede hacer el Congreso es sancionar una norma que diga cómo está compuesto el Consejo de la Magistratura y cómo se eligen los representantes del Consejo de la Magistratura. Que esto es lo que vemos como vergüenza del fallo de la Corte, porque lo que está diciendo de alguna manera entonces es que los dueños del privilegio, la aristocracia, siguen siendo dueños de los privilegios, tienen voto calificado y la voluntad popular no les importa un comino. Esto es lo incomprensible, lo que no se puede lograr de entender de la cuestión de fondo más fuerte, más precisa. Necesitamos nosotros que estos representantes del pueblo sean elegidos por la voluntad popular, de la única forma que dice la Constitución, a través de elecciones libres y democráticas, y no por voto calificado. Incomprensible lo de la Corte. Pero sobre todas las cosas, Néstor Sagüeso, un constitucionalista rosarino, suele decir que la Corte, como poder de la República, tiene poder político por dos razones: porque tiene respeto por parte de la sociedad y porque tiene respeto por parte de sus pares. Bueno, le doy una mala noticia. Esta Corte que Néstor Kirchner nos llamó o nos confió diciendo que iba a ser una Corte independiente, acaba de perder una buena parte de ese poder político, porque buena parte de la sociedad está decididamente en contra de la actitud que ha tomado, absolutamente aristocrática y corporativa. Y buena parte de los pares también están en contra, porque están viendo esta actitud incomprensible por parte de la Corte. Senador, se lo vio, por ejemplo, a Federico Pinedo, a Fernando Pino Solanas, a Ricardo Gilavedra, gente que reconoce que la justicia necesita un cambio, pero sin embargo celebrando esta decisión de la Corte. ¿Cómo se entiende? No, bueno, lo que yo entiendo en esto es que la situación es indeseable, porque las discusiones que presentan en función de las personas que usted mismo está mencionando están ligadas a una politiquería barata, esa discusión chiquitita de la circunstancia de la politiquería en la internita y la cosa chiquitita. Nadie que tuviera dos dedos de frente y en lo personal pueden sostener una cosa de esa característica. Solamente lo pueden hacer a través de los medios, porque además algunos de ellos responden lisa y llanamente a los designios de Clarín. Le vuelvo a insistir, las dos veces que se presentaron per saltum ante la Corte, que estaba Clarín de por medio, declararon inadmisible sobre pretexto de rigorismos raquíticos que no tenían ningún sentido. Y en este caso, cuando se presenta un hecho de esta característica, lo declaran admisible para darle respuestas a la corporación judicial. La verdad que no tiene ningún sentido. Estamos en una situación complicada. Hablando de situación complicada, senador, hay otro tema que tiene también en sus manos la Corte Suprema de Justicia, que tiene que ver justamente con la Ley de Medios Audiovisuales. Se supone que obviamente no va a actuar con la misma celeridad
celeridad con que actuó en este caso, una celeridad muy llamativa, la de la Corte Suprema de Justicia, pero verdaderamente esto puede llegar a preocupar la forma en que falló en este caso la Corte respecto de cómo va a fallar con la Ley de Medios Audiovisuales. La verdad es que la Corte, cada decisión que tome, nos guste o no nos guste, hay que acatarla. Nosotros no estamos diciendo que no vamos a acatar esta decisión. Lo que decimos es que yo no me voy a quedar quieto viendo cómo avasallan a la voluntad popular, tomando decisiones de esta característica con votos calificados y privilegiando hacia los que siempre tuvieron el privilegio, a la aristocracia. Yo no voy a aceptar bajo ningún punto de vista, y hay miles de herramientas políticas para seguir discutiéndolo. Y en este caso habrá que esperar, y yo no soy de los que dicen cosas de antemano. Me gusta esperar y confiar porque estoy convencido que la ley es constitucional. También lo estaba convencido en este caso, que van a tomar una decisión como la que corresponde y decir las cosas que tienen que decir y que todos estamos esperando que se digan. Bueno, déjeme esperar que llegue a esa conclusión y después le cuento. Senador, la última, arrancó bien la semana, ¿no? Muy bien. Muy bien, quédese tranquilo que muy bien. Bueno, ¿cómo va a ser para sostener? ¿Quieren retener al técnico? ¿Quieren sostener el plantel? Todo eso es tranquilito. Yo no hablo por los medios, hablo con los hechos cada vez que tengo oportunidad. Nosotros partimos de una visión muy particular de sostener una base que nos dio un resultado excepcional, y tuvimos un equipo corto que creíamos que teníamos que privilegiar las capacidades para pagos y no tener contratiempo de ninguna característica. Eso se cumplió. Tuvimos una sola desgracia, 9 jugadores lastimados, 9, con lo cual las complicaciones son mayúsculas cuando uno tiene eso en un equipo corto. No obstante ello, sin quejarnos, seguimos batallando y conquistamos lo que apreciamos, 47 puntos que nos liberaron sin depender de otros equipos, porque eso me satisface enormemente del descenso. Nos resta un solo partido que si pudiéramos ganar nos iríamos a 50 puntos, nada despreciable para comenzar el año. Ahora, si hubiésemos tenido la media lógica que tiene el campeonato, hubiésemos tenido muchísimos más puntos, porque Quilmes juega bien al fútbol. Sí. Entonces, ¿qué va a hacer? Quejarse sobre la leche derramada no tiene ningún sentido, ya está. Lo que queremos es prepararnos para la que viene. Le pregunto una puntual, ¿se queda Cauterucho? Le cuento cuando termine de armar el equipo. No hablo por la televisión primero que con la gente. Senador, gracias. Un abrazo. Hasta luego. Momento de hacer una pausa. Ya volvemos. Y en instantes estaremos reviviendo el